A sus 29 años, Tokischa Altagracia Peralta, conocida simplemente como Tokischa, ya no es solo una cantante o una provocadora del reggaetón dominicano. Es un fenómeno cultural, una figura polémica que desafía las normas y divide opiniones en toda América Latina. Pero lo que nadie esperaba era que, después de años de silencios estratégicos, de rumores y de declaraciones ambiguas, la artista decidiera hablar abiertamente sobre las personas que marcaron su vida, y no precisamente de forma positiva. En una entrevista reciente, la cantante sorprendió al mundo al pronunciar una frase que cambiaría por completo la percepción pública sobre su entorno. Hay 5 personas que no perdonaré nunca, ni con los años, ni con el éxito, ni con la fama. Me traicionaron cuando más vulnerable estaba. Aquellas palabras, pronunciadas con un tono firme pero cargado de dolor, marcaron el inicio de una de las confesiones más crudas y personales que Tokischa haya hecho en toda su carrera. La entrevista, grabada en un estudio sobrio y sin artificios, mostraba a una mujer distinta, sin maquillaje excesivo, sin los atuendos provocativos que la caracterizan, y con una mirada que oscilaba entre la tristeza y la determinación. Era la Tokischa real, la que había sobrevivido a la pobreza, a la censura, al juicio social, pero que aún cargaba heridas que ni el éxito ni el reconocimiento habían logrado sanar. El público quedó desconcertado. ¿De quién hablaba? ¿Quiénes eran esas 5 personas que se habían ganado un lugar imborrable en su memoria, pero desde el rencor? Para entender la magnitud de sus palabras, era necesario retroceder en el tiempo, hasta los primeros años de su vida en Los Frailes, un barrio humilde de Santo Domingo, donde la violencia, la desigualdad y la música coexistían en un equilibrio precario. Tokischa siempre fue diferente. Desde niña mostró un carácter fuerte, una curiosidad insaciable y una sensibilidad artística que contrastaba con el entorno que la rodeaba. Cantaba hasta con una cuchara en la mano, recordó una vecina. No importaba si la gente se reía, ella seguía. Pero esa misma autenticidad que la hacía única también la convirtió en blanco de burlas, exclusión y más tarde, traiciones. En su relato, la cantante reveló que la primera de esas 5 personas fue alguien de su propia familia. No dio nombres, pero sus palabras dejaron entrever que se trataba de alguien muy cercano. Cuando era pequeña, confesó, aprendí que no todos los abrazos son sinceros. Hay gente que dice amarte, pero lo que quiere es apagar tu voz. Esa frase resonó como un eco en las redes sociales, donde los fans comenzaron a especular sobre quién podía haber sido. Algunos mencionaron a un tío, otros a un primo. Incluso hubo quienes recordaron una entrevista antigua en la que Tokischa habló de un episodio traumático de abuso y manipulación durante su adolescencia. Lo cierto es que aquella experiencia fue la primera cicatriz en una vida marcada por la lucha constante. Yo vengo del dolor, dijo. Por eso cuando sonrío, lo hago con los dientes, no con el alma. Esa forma directa, brutalmente honesta de expresarse se convirtió en su sello personal, pero también en su escudo. Detrás de cada palabra provocadora, de cada canción cargada de erotismo y rebeldía, se escondía una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no perdona la diferencia. La segunda persona de la que habló fue alguien del entorno musical. Tokischa nunca ha temido desafiar la industria que la catapultó al éxito, y esta vez no fue la excepción. Cuando empecé, hubo productores que me dijeron que no tenía futuro, que mi imagen era una vergüenza para el país. Uno de ellos incluso intentó aprovecharse de mi necesidad, aunque evitó mencionar su nombre. Sus seguidores no tardaron en relacionar sus palabras con un conocido empresario de la escena urbana dominicana que había sido su mentor en los inicios. Según fuentes cercanas, este hombre habría firmado contratos abusivos con artistas emergentes, y Tokischa no fue la excepción. En la entrevista, la cantante detalló cómo, durante meses, trabajó sin recibir compensación alguna, viviendo prácticamente en la calle, mientras sus canciones generaban ingresos para otros. Yo escribía, grababa, cantaba, y ellos se llevaban el dinero. Cuando pedía explicaciones, me decían que era una inversión para mi futuro.
pero el futuro era suyo, no mío. Aquella experiencia, más que desilusionarla, la empujó a independizarse, a crear su propio camino fuera de las estructuras tradicionales. Fue el inicio del mito Tokischa, la mujer que se atrevió a desafiar las reglas del género urbano, no solo en lo estético, sino también en lo económico y moral. La tercera persona de su lista fue, quizás, la más dolorosa. Era alguien a quien amé con todo mi corazón, dijo, y me traicionó de la forma más sucia. Durante años, los medios habían especulado sobre las relaciones sentimentales de la cantante, vinculándola con artistas internacionales y figuras del espectáculo. Pero lo que Tokischa reveló aquella noche no era un simple romance fallido. Era una historia de manipulación emocional y de control psicológico. Me hizo creer que sin él no era nadie. Me apartó de mis amigos, de mi madre, de mi música. Cuando me di cuenta, ya no tenía nada. Esa relación marcó un antes y un después en su carrera. De las ruinas de ese amor enfermizo nació una versión más fuerte de Tokischa, una que no buscaba aprobación ni redención. Fue entonces cuando lanzó sus temas más controversiales, como Delincuente, Linda y Destilazo, en los que mezclaba la irreverencia con una profunda carga simbólica de liberación femenina. Lo que para algunos era vulgaridad, para ella era un grito de independencia. Cada vez que canto algo que molesta a los hombres, declaró, siento que estoy recuperando una parte de mí que alguien quiso quitarme. La cuarta figura que mencionó pertenecía al mundo mediático. No perdonaré jamás a quienes me utilizaron para vender polémica, sentenció. A los que inventaron historias para destruirme, a los que me llamaron escoria, prostituta, enemiga de la moral. Yo era su contenido, pero ellos eran los verdaderos hipócritas. Tokischa relató cómo, durante los primeros años de su fama, fue víctima de acoso mediático, censura y humillaciones públicas. Algunos programas de televisión incluso la vetaron por considerarla una mala influencia. Sin embargo, lejos de rendirse, utilizó ese odio como combustible creativo. Cada insulto se convirtió en una línea de una canción, afirmó. Aprendí que el arte no es complacer, sino incomodar. El arte que no molesta, no cambia nada. Esa frase, que luego se haría viral, resume la filosofía con la que ha construido su carrera. Una mezcla de provocación, autenticidad y resistencia. Finalmente, la quinta persona que mencionó fue la más inesperada. Ella misma. En un giro introspectivo, Tokischa admitió que durante mucho tiempo fue su peor enemiga. Me castigué, me odié, me saboteé. Dejé que otros decidieran por mí, que me definieran. Me perdí entre la fama, el ruido y las drogas. Y aunque hoy estoy limpia, todavía lucho con la culpa. Con voz quebrada, reconoció que hubo momentos en los que pensó en abandonar todo, incluso la vida misma. No lo hice por mí, dijo. Lo hice por las niñas que me escuchan, por las que creen que ser diferente es un pecado. Esa confesión transformó la atmósfera del estudio. Por primera vez, la artista dejó ver la fragilidad detrás de su figura provocadora. El público, acostumbrado a verla como un ícono de irreverencia, descubrió a una mujer marcada por la soledad y la decepción. Ser Tokischa no es fácil, dijo. Todo el mundo cree conocerte, pero nadie se pregunta si eres feliz. Después de la entrevista, las redes sociales se inundaron de mensajes. Algunos aplaudieron su valentía. Otros la criticaron por victimizarse. Pero lo que nadie podía negar era el impacto de sus palabras. En cuestión de horas, se convirtió en tendencia global. Su nombre volvió a dominar titulares, pero esta vez no por una canción o un video provocador, sino por una confesión humana, profunda y brutalmente honesta. Lo que Tokischa había hecho iba más allá de una simple lista de enemigos. Había desnudado su alma. Había convertido el rencor en una forma de arte, el dolor en testimonio, y la ira en un grito de dignidad. Su declaración no era una venganza, sino una advertencia. No todo se olvida,
Y no todo se perdona, pero todo se transforma. Así, la artista que comenzó cantando en las calles de Los Frailes se encontraba ahora frente a millones, no solo como ícono del reggaetón, sino como símbolo de resistencia emocional. La mujer que se atrevió a decir lo indecible acababa de iniciar un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la fama ya no era su refugio, sino su espejo. Y lo que reflejaba ese espejo era la historia de una niña que aprendió a sobrevivir en un mundo cruel, y que ahora exigía justicia, no con venganza, sino con verdad. Después de su impactante confesión, Tokischa se convirtió en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. Su declaración, mencionando a 5 personas que nunca perdonaría, no solo sacudió a sus seguidores, sino que también desató un terremoto dentro del mundo del entretenimiento latino. Los periodistas buscaban nombres, los productores querían exclusivas, los fans exigían más detalles. Pero mientras todos hablaban, ella callaba. Tokischa había dicho lo que necesitaba decir, y ahora observaba cómo el mundo interpretaba sus palabras. Durante semanas, la artista desapareció de la vida pública. No asistió a eventos, no actualizó sus redes sociales, no concedió entrevistas. Solo se limitó a compartir una imagen en blanco y negro con una frase que resumía su estado de ánimo. La verdad duele, pero el silencio mata. Aquella frase se convirtió en un mantra entre sus seguidores. Muchos la interpretaron como un acto de rebeldía, otros como una confesión de vulnerabilidad. Pero para Tokischa, significaba algo mucho más profundo: la necesidad de sanar. Detrás de la mujer fuerte, irreverente y provocadora, había una niña herida que todavía buscaba comprender por qué las personas que amó fueron las mismas que más la dañaron. En una entrevista posterior, concedida meses después, la cantante explicó que su decisión de hablar no fue impulsiva. «Lo pensé durante años», dijo. «Cargar con la traición es como tener una piedra en el pecho. Puedes fingir que no está ahí, pero no te deja respirar». Aquella metáfora resumía su vida entera. Una lucha constante entre el deseo de olvidar y la imposibilidad de hacerlo. Para entender su evolución emocional, hay que retroceder al momento en que Tokischa dejó de ser simplemente una joven dominicana con sueños y se convirtió en un fenómeno global. Con su estética punk, sus letras explícitas y su discurso sin filtros, desafió las convenciones de una industria dominada por hombres. Sin embargo, esa exposición la convirtió también en un blanco fácil para la crítica moral. «Desde que aparecí, querían cancelarme», recordó. «Decían que yo no era artista, que era una mala influencia, que mi música era basura. Pero detrás de cada insulto había una mujer que aprendió a defenderse sola». Sin embargo, la fama no fue sinónimo de paz. Cuanto más crecía su éxito, más se alejaba de sí misma. Las giras, los contratos, las entrevistas, todo se volvió una máquina imparable que devoraba su esencia. «Me perdí entre los flashes», confesó. «Hubo un momento en que no sabía si estaba actuando o viviendo». Fue en ese punto de quiebre cuando comenzaron las adicciones, las malas decisiones y las relaciones destructivas. Tokischa habló abiertamente de su relación con las drogas, un tema que durante años fue objeto de rumores. «No voy a mentir», admitió. «Hubo noches en las que no quería despertar. Pensaba que la única forma de callar el dolor era anestesiarlo». A pesar del tabú, decidió compartir su historia para inspirar a otros. La gente ve el brillo, pero no las sombras. Nadie imagina lo que cuesta mantener la sonrisa cuando por dentro estás rota. En ese periodo oscuro, conoció a personas que se aprovecharon de su fragilidad. Managers que firmaban contratos abusivos, supuestos amigos que filtraban información, parejas que la manipulaban emocionalmente. Me rodeaba de gente que decía quererme, pero solo querían lo que podían sacar de mí. Aquellas vivencias reforzaron su desconfianza, su necesidad de controlar cada aspecto de su carrera y su vida. Uno de los episodios más duros ocurrió cuando, en pleno auge de su fama, una de las personas más cercanas a ella filtró material personal a la prensa. Fotografías íntimas,
mensajes privados, fragmentos de su vida que nunca quiso compartir. Esa fue la traición más grande, recordó. Me robaron mi intimidad. Me convirtieron en espectáculo sin mi permiso. A partir de entonces, decidió blindarse emocionalmente. Comenzó a escribir en soledad, encerrándose en el estudio durante días enteros, componiendo canciones que funcionaban como catarsis. Fue en esa época cuando nacieron algunos de sus temas más personales, como Somos iguales y No me llames, donde mezclaba dolor y desafío. En uno de los versos canta: me dijeron loca, sucia y perdida, pero la loca sobrevivió. La sucia limpió sus heridas, y la perdida se encontró. Esa frase se convirtió en una declaración de principios. La artista que el mundo veía como provocadora era, en realidad, una sobreviviente. Pero más allá de la música, Tokischa comenzó a usar su voz para denunciar las estructuras que habían permitido que tantas mujeres fueran silenciadas. A mí me criticaron por ser libre, dijo. Pero lo que realmente les molesta es que una mujer diga lo que piensa sin pedir permiso. Con el tiempo, se transformó en un ícono feminista para una generación que veía en ella a alguien capaz de hablar sin miedo del sexo, la religión, el poder y la hipocresía social. Aún así, su relación con el perdón seguía siendo un tema pendiente. No perdonar no significa odiar, explicó. Significa recordar con conciencia. Yo no guardo rencor, pero tampoco olvido. Esa frase revelaba la dualidad que la definía. Una mujer que había aprendido a empoderarse a partir del dolor, pero que aún luchaba por reconciliarse con su pasado. Uno de los momentos más impactantes de su relato fue cuando habló de su infancia en Los Frailes. Allí, entre pobreza y violencia, aprendió que la vida no siempre da segundas oportunidades. Vi morir amigos, vi gente rendirse, pero yo decidí luchar. Su madre, una mujer trabajadora y firme, fue su primer ejemplo de resistencia. Sin embargo, su relación siempre fue complicada. Nos amamos, pero nos herimos. Ella no entendía mi arte, y yo no entendía su miedo. Hoy sé que cada regaño era una forma de protegerme. Con el tiempo, ambas lograron reconciliarse. Cuando escuchó una de mis canciones por primera vez en la radio, lloró. Me dijo: no entiendo lo que haces, pero sé que lo haces desde el alma. Ese día supe que todo el dolor había valido la pena. En la misma entrevista, Tokischa reconoció que la traición familiar fue la más difícil de perdonar. Aunque no quiso dar nombres, sus palabras dejaron claro que el daño había sido profundo. No puedes sanar si no reconoces quién te rompió. Y a veces, quienes te rompen son los mismos que te dieron la vida. El público escuchaba con el corazón encogido. Lo que comenzó como una controversia mediática se había transformado en una historia de redención y búsqueda interior. Tokischa ya no hablaba como artista, sino como ser humano. No quiero ser un ídolo, dijo. Quiero ser una voz para los que nunca fueron escuchados. Su sinceridad comenzó a inspirar a miles de mujeres jóvenes que encontraron en ella un ejemplo de autenticidad. Surgieron campañas con su imagen y frases como «Ser tú no es pecado» o «Nadie puede apagar tu fuego». Incluso psicólogos y activistas empezaron a citar sus palabras como ejemplos de resiliencia emocional. Pero mientras su figura crecía, también lo hacía la presión. Tokischa sabía que cada paso, cada declaración era analizada con lupa. El mundo me exige perfección, pero yo no vine a ser perfecta, vine a ser real. Esa convicción, que en otro tiempo la habría destruido, se convirtió en su motor creativo. En una entrevista íntima, dijo algo que resumió toda su evolución. Durante años busqué amor en los lugares equivocados. Ahora entiendo que el amor no se pide, se construye, y empieza por uno mismo. Esa reflexión marcó el cierre de un ciclo. Tokischa había pasado del odio al entendimiento, del dolor a la conciencia. Su historia ya no era la de una víctima, sino la de una mujer que se reconstruyó a partir de las ruinas. Mientras el público esperaba su siguiente movimiento, ella prometió que el próximo capítulo de su vida no sería una venganza, sino una transformación.
No quiero seguir hablando del daño, dijo. Quiero hablar de lo que aprendí de él. Así, en el silencio posterior a la tormenta mediática, Tokischa comenzó a escribir un nuevo capítulo de su carrera. Uno que hablaba de sanación, de perdón y de amor propio. Pero como ella misma advirtió al final de la entrevista, perdonar no significa olvidar. Hay heridas que no cierran, pero dejan flores. El sol se alzaba sobre Santo Domingo, bañando de luz las calles donde todo había comenzado. Tokischa observaba desde el balcón del apartamento que había comprado para su madre, y por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin miedo. Tenía 29 años, una carrera internacional consolidada, contratos millonarios y el respeto, o al menos la atención, del mundo entero. Pero lo que más valoraba no era el éxito, sino la paz. Después de su confesión pública y del huracán mediático que provocó, Tokischa había decidido tomarse un año sabático. Necesitaba volver a mí, confesó. Dejar de ser el personaje para reencontrarme con la mujer. Aquella pausa marcó un antes y un después en su vida y en su música. Por primera vez comenzó a componer sin pensar en la provocación o en las listas de éxitos, sino en la verdad. Durante meses se retiró a vivir en el campo, lejos del ruido urbano, acompañada solo de su madre, su perro y una guitarra. En ese silencio, enfrentó sus demonios. Tuve que perdonarme, dijo, no por lo que hice, sino por lo que permití. Aquella etapa de introspección dio nacimiento a su proyecto más íntimo y ambicioso, un álbum conceptual titulado 5 Sombras, en el que cada canción representaba a una de las personas que dijo no poder perdonar. El álbum fue un viaje emocional crudo, poderoso y poético. En él, Tokischa narraba su transformación, desde la traición y la rabia hasta la aceptación. En una de las canciones, la que fui, cantaba: dejé mi piel en manos sucias, me arrancaron la voz, me quemaron las alas, pero sigo aquí con las cicatrices brillando, porque hasta la herida más fea enseña que estás viva. El público recibió el álbum con emoción. Lejos de ser un simple trabajo musical, 5 Sombras fue una carta abierta, un testimonio de redención. Críticos de todo el continente coincidieron en que era su obra más madura. Tokischa ya no solo provoca, escribió un periodista mexicano, ahora conmueve. El proceso creativo también la llevó a reconciliarse con parte de su pasado. Aunque nunca dio nombres, confesó que había hecho las paces con una de las 5 personas que mencionó en su famosa entrevista. No fue fácil, admitió, pero entendí que a veces el perdón no es para el otro, sino para que tú puedas seguir caminando sin peso. En ese mismo periodo, la artista empezó a involucrarse en proyectos sociales. Visitó centros de rehabilitación, habló con jóvenes de barrios marginales y creó una fundación enfocada en el empoderamiento femenino llamada Libre Soy. Su mensaje era claro: no quiero que otras niñas pasen por lo que yo pasé. Quiero que sepan que pueden ser fuertes sin tener que endurecerse. Esa nueva faceta sorprendió incluso a sus detractores. La mujer que antes representaba el caos y la provocación, ahora hablaba de sanación y esperanza. Pero, fiel a su esencia, Tokischa no perdió su carácter desafiante. Ser buena no significa ser sumisa, declaró. Puedo hablar de amor y aún así romper las reglas. Durante un emotivo concierto en Santo Domingo, en el que reunió a más de 40,000 personas, dedicó un momento especial a las víctimas del abuso y la exclusión social. Antes de interpretar su canción Flor de Concreto, tomó el micrófono y dijo: a las mujeres que me escuchan, no dejen que nadie apague su fuego. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos ser después de eso. El público estalló en aplausos. Muchos lloraron. Aquella noche, Tokischa no era solo una artista, era un símbolo. La niña que un día fue juzgada por ser diferente, ahora se convertía en la voz de los que nunca fueron escuchados. Sin embargo, su historia no fue una línea recta de superación. La fama, como siempre, traía consigo nuevos desafíos.
Algunos medios intentaron manipular su mensaje, acusándola de victimizarse para vender discos. Otros la señalaban de hipocresía, recordando sus letras explícitas. Tokischa respondió con serenidad: no necesito que me entiendan, solo que me dejen ser. En una entrevista con un medio español reflexionó: yo crecí rodeada de dolor, pero también de ritmo. Aprendí que la música no cura, pero acompaña, y a veces eso es suficiente para no rendirte. Ese equilibrio entre oscuridad y luz fue lo que definió su madurez artística. En sus nuevas composiciones, mezcló elementos del trap, la bachata y la poesía hablada, creando un estilo inconfundible. Incluso los que antes la criticaban comenzaron a reconocer su talento. Su nombre empezó a figurar junto a artistas de renombre internacional y fue invitada a festivales culturales en Europa y América Latina. Pero más allá de los premios y reconocimientos, Tokischa buscaba algo más esencial: la libertad de ser ella misma, sin miedo, sin máscaras, sin etiquetas. Me han llamado loca, vulgar, santa, demonio, feminista, traidora. Pero al final soy solo una mujer aprendiendo a vivir. Su sinceridad la llevó a escribir un libro autobiográfico titulado No todo se perdona, donde relató su infancia, sus errores, sus adicciones y las lecciones aprendidas. El libro se convirtió en un éxito editorial, traducido a varios idiomas y estudiado en universidades como ejemplo de resiliencia y autenticidad artística. En una de sus páginas más conmovedoras, escribió: durante años odié a lo que me dañaron. Luego entendí que ellos solo me mostraron quién no quería ser. Les agradezco por haberme obligado a construir mi propia fuerza. Esa frase definía el espíritu de su nueva etapa. Tokischa había dejado de huir del pasado para transformarlo en una fuente de poder. Su historia, llena de cicatrices y contradicciones, se convirtió en un testimonio inspirador para toda una generación que busca autenticidad en medio del caos digital. En 2025 fue invitada a dar una charla en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Frente a cientos de jóvenes, habló sin guión, con la misma franqueza que la había caracterizado siempre. Yo no vine a decirles que todo mejora, porque sería mentira. Lo que sí les digo es que se puede sobrevivir, y que cuando uno sobrevive, tiene la obligación de ayudar a otros a hacerlo también. La ovación fue larga y sincera. Tokischa, aquella joven que un día fue señalada por ser demasiado, se había convertido en una líder cultural y emocional. Al final del encuentro, alguien del público le preguntó si finalmente había perdonado a las 5 personas de su lista. Ella sonrió con una mezcla de melancolía y serenidad y respondió: no las he perdonado a todas, pero ya no las odio. Eso es suficiente. El auditorio quedó en silencio. En esas pocas palabras, se resumía una vida entera de lucha, resistencia y transformación. Tokischa ya no necesitaba gritar para ser escuchada. Su historia hablaba por ella. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la artista regresó a su hogar, encendió una vela y escribió en su diario una última reflexión. El perdón no borra el pasado, pero ilumina el camino. Hoy por fin, camino ligera. Así terminaba la historia de una mujer que desafió la moral, la industria y el dolor para encontrarse a sí misma. Tokischa no era solo una cantante, era una revolución hecha carne, una flor nacida en el concreto, una prueba viviente de que incluso desde la oscuridad más profunda se puede renacer.